Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, con esa energía que nos caracteriza. Hoy vamos a desenterrar una historia que, les aseguro, tiene todos los ingredientes de un auténtico culebrón de esos que te enganchan hasta el último minuto, pero que, para sorpresa de muchos, sucedió en el mundo real, en la vorágine de la industria musical, y que involucra a uno de los nombres más sonados últimamente, *Demet. Se imaginan que un artista que está a punto de despegar, que tiene todo para triunfar, que irradia un carisma arrollador y un talento incuestionable, se vea de repente frenado, no por falta de aptitud, sino por una decisión de alguien que, en teoría, debería ser su mayor impulsor. Pues sí, amigos, eso pasó, y lo que vamos a revelar hoy es algo que ha estado guardado bajo 7 llaves, una jugada maestra, o quizás una jugada poco ética y profundamente desleal, que cambió drásticamente el rumbo de la carrera de Demet. Prepárense porque esta historia tiene un giro inesperado, un nivel de intriga que pocos se imaginarían, y les aseguro que les va a dejar con la boca abierta, reflexionando sobre las oscuras maquinaciones que a veces operan tras los focos brillantes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este misterio que nos ha mantenido en vilo, si aún no lo han hecho, les invito de corazón, con la mayor de las sinceridades, a que se suscriban a nuestro canal. Tenemos contenido increíble, análisis profundos y revelaciones impactantes cada semana, y créanme, no querrán perderse nada de lo que tenemos preparado. Vamos a poner las cosas en contexto, a pintar el cuadro completo para que puedan apreciar la magnitud de lo sucedido. Ustedes probablemente conocen a Demet, ese tipo de artista que aparece en la escena y de repente todo cambia. No es solo su música, que es innovadora y pegadiza, es su estilo personal, su autenticidad, su carisma que conecta de inmediato con el público, esa chispa que enciende la conexión. Y así fue, Demet estaba precisamente en ese punto álgido, ese momento crucial en la carrera de cualquier artista, a punto de lanzar su primer gran álbum, un trabajo que prometía definir una generación. Tenía una campaña de marketing impresionante detrás, las expectativas por las nubes, los pronósticos apuntaban a un éxito rotundo, de esos que marcan un antes y un después. Tenía un equipo sólido a su lado, un manager que lo apoyaba incondicionalmente y, lo más importante, contaba con el respaldo de un productor musical que, hasta ese momento, se consideraba su mentor, su arquitecto musical, su guía en el complejo laberinto de la industria. Hablamos de alguien con una trayectoria impecable, un nombre respetado, de esos que tienen la reputación de saber cómo crear éxitos de la noche a la mañana, de transformar el talento crudo en oro puro. Y es precisamente aquí, en este punto de aparente perfección, donde entra la figura clave, la pieza central de esta historia, el productor, llamémoslo el maestro para honrar su supuesta maestría. El maestro había estado trabajando mano a mano con Demet durante meses, quizás más, dedicando incontables horas a pulir cada canción, cada arreglo, cada detalle de ese disco que se anunciaba como revolucionario. Se rumoreaba en los pasillos de la industria, y se comentaba entre los fans más cercanos, que entre ellos existía una química increíble, una simbiosis creativa. El maestro, según se decía, veía en Demet el potencial para ser la próxima gran estrella global, el siguiente ícono musical, y Demet, en su juventud y aspiración, confiaba ciegamente en el criterio, la experiencia y la visión del maestro. Las maquetas que salían del estudio eran, según los informes y los testimonios escuchados, espectaculares, un sonido fresco e innovador, que rompía moldes, pero a la vez accesible para todos los públicos, diseñado para arrasar en las listas. La discográfica estaba entusiasmada, los directivos veían números astronómicos en sus proyecciones financieras, los medios especializados ya empezaban a hablar de la futura promesa del año, y los fans, aquellos que seguían cada paso de Demet, estaban expectantes contando los días para tener ese anhelado álbum en sus manos. Todo parecía perfecto, ¿verdad? Un camino directo hacia la gloria, pavimentado con talento y respaldo profesional. Pero entonces ocurrió algo. Algo que nadie vio venir, ni siquiera el propio Demet, que vivía su momento de plenitud y creía estar en las manos más seguras. A pocas semanas del lanzamiento oficial, un momento crítico donde los engranajes de la industria ya están a toda marcha, cuando ya se habían impreso los primeros discos, diseñado las portadas que serían icónicas, y se estaba ultimando la estrategia de promoción global Boom. El lanzamiento se pospone indefinidamente. La noticia cayó como un jarro de agua fría, creando un silencio ensordecedor en un ambiente que antes resonaba con entusiasmo. No se dio una explicación clara, solo se hablaba, de forma vaga y evasiva, de ajustes creativos, de una supuesta necesidad de pulir detalles finales.
El vacío de información dio paso a un torbellino de especulaciones. Los fans devastados y confusos se desesperaron. La prensa musical, siempre ávida de un buen titular, especuló con mil y una teorías, desde problemas contractuales insalvables hasta una disputa interna irreconciliable entre Demet y su equipo. Pero la verdad, como a menudo sucede en estos casos, era mucho más turbia, mucho más calculada. Y aquí es donde entra la revelación impactante, el corazón oscuro de esta historia que hemos logrado desenterrar. El productor, el famoso maestro, aquel que supuestamente era el mayor impulsor de Demet, el que había invertido tiempo y recursos en su proyecto, fue, en realidad, quien detuvo todo. ¿Pero por qué? Porque alguien que ha invertido tanto tiempo, esfuerzo y recursos en un proyecto querría frenarlo justo en el momento cumbre, cuando el éxito estaba al alcance de la mano. La respuesta, queridos amigos, es tan simple como perversa, y revela una faceta de la industria que a menudo preferimos ignorar: la competencia despiadada y la ambición sin escrúpulos. Resulta que el maestro, mientras trabajaba en secreto con Demet, estaba simultáneamente y en secreto desarrollando otro proyecto similar, con otro artista emergente. Un artista que, según sus cálculos y su visión de negocio, tenía el potencial de superar a Demet, o al menos de competir directamente con él por el mismo público, el mismo nicho de mercado y el mismo espacio en las codiciadas listas de éxitos. Imaginemos la escena, para poder visualizar la frialdad de la estrategia. El maestro, sentado en su estudio de última generación, revisando las maquetas de Demet, con la certeza de que su otro artista, aquel que era su apuesta secreta, estaba a punto de lanzar algo igualmente potente, quizás incluso más enfocado en las tendencias del momento. Su mente maestra, acostumbrada a ganar, a ser el número uno, a dominar el panorama musical, vio en el potencial de Demet no a un pupilo al que ayudar a triunfar, sino a una amenaza directa a su otro proyecto. En lugar de ver a Demet como un competidor al que debía superar con su propio talento y su maestría en la producción, decidió eliminar la competencia de raíz, o al menos, retrasarla lo suficiente como para dar a su otro artista una ventaja insuperable, un terreno de juego despejado para que arrasara sin miramientos. Las fuentes que hemos podido consultar, personas cercanas al círculo íntimo de la industria musical, profesionales que han sido testigos directos de estas dinámicas, nos han confirmado que el maestro manipuló la situación de una manera brutal, casi quirúrgica. Hizo creer a la discográfica, que ya estaba invirtiendo grandes sumas, y al propio Demet, el artista desvalido en esta guerra de intereses, que su álbum necesitaba una revisión exhaustiva, que había detalles técnicos que mejorar, que el sonido, a pesar de sonar revolucionario para muchos, no era lo suficientemente potente o adecuado para competir en el mercado actual. Inventó excusas, creó dudas razonables en la mente de los ejecutivos, generó una atmósfera de incertidumbre y vacilación que estratégicamente llevó a la decisión de posponer el lanzamiento. Mientras tanto, su otro artista, aquel que era su verdadera apuesta, con un tipo de sonido similar y un discurso promocional cuidadosamente diseñado para captar la atención, seguía su curso imparable hacia el éxito sin competidores directos en su camino. Piensen en el impacto devastador de esto. Demet, un artista joven, lleno de ilusión, con el sueño de triunfar en la música, ve cómo su proyecto, su esfuerzo de meses, su futuro prometedor, se desmorona por una jugada maquiavélica, una traición orquestada por alguien en quien depositaba su total confianza. No fue un error, no fue un problema técnico inesperado, no fue una falta de visión artística, fue una decisión deliberada, fría y calculada, tomada para proteger a otro artista y para asegurarse de que su inversión en ese otro proyecto fuera, a corto plazo, rentable. Es como si un chef, después de preparar 2 platos exquisitos con el mismo cuidado y dedicación, decidiera esconder uno en la despensa para que el otro, el que él considera su verdadero éxito, tuviera el escenario completo y todos los halagos de los comensales. Esta historia, tan dura como reveladora, nos deja varias reflexiones importantes, lecciones que van más allá del mundo de la música y se aplican a muchas facetas de la vida. Primero, la fragilidad de la industria musical. Por mucho talento que tengas, por mucho apoyo que parezca haber a tu alrededor, siempre hay intereses ocultos, hay juegos de poder que operan en las sombras, y que pueden cambiarlo todo de un día para otro. Segundo, la importancia fundamental de la transparencia y la ética en cualquier relación profesional. Un productor, un manager, un agente, alguien en una posición de influencia tiene la responsabilidad sagrada de guiar, proteger y potenciar a sus artistas, no de manipularlos, usarlos o perjudicarlos para su propio beneficio o el de otros. Y tercero, y quizás lo más inspirador, la resiliencia del artista.
A pesar de este golpe devastador, de esta traición inesperada, Demet, que ha demostrado ser un luchador incansable, logró recuperarse. Tardó tiempo, tuvo que reconstruir su equipo, encontrar nuevos aliados que creyeran en él, pero finalmente lanzó su música. Y hoy, como ustedes saben, es uno de los nombres más importantes y respetados de la escena musical actual. Fue un periodo oscuro para él, sin duda. Imaginen la frustración, la decepción, la profunda sensación de traición que debió sentir. Ver cómo tu trabajo, tu pasión, tu energía creativa, se ve truncado por intereses ajenos a tu arte, por la ambición de otros. Hubo rumores, que hoy podemos confirmar con esta revelación, de que Demet estuvo a punto de tirar la toalla, de que el golpe fue tan duro, tan inesperado, que lo llevó a cuestionarse su propia carrera, su vocación, su futuro en la música. Pero su instinto artístico, su amor profundo por la música, y quizás una chispa de rebeldía ante la injusticia que había sufrido, lo mantuvieron en pie, aferrado a su sueño. La clave para su resurrección, para su renacimiento artístico, fue precisamente su capacidad para adaptarse, para aprender de la adversidad, y para buscar nuevos caminos, nuevas colaboraciones, nuevas fuentes de inspiración. Empezó a trabajar con otros productores, gente que sí creía en su visión sin reservas, gente que compartía su pasión por crear música auténtica. Se rodeó de un equipo leal, de personas que entendieron el golpe que había recibido y que estaban dispuestas a luchar a su lado. Y cuando finalmente pudo lanzar su música, lo hizo con una fuerza renovada, con una profundidad emocional que solo la adversidad, la lucha y el haber superado momentos tan difíciles pueden forjar. Sus letras adquirieron un matiz diferente, más introspectivo, más potente, sus melodías sonaban con una pasión más cruda, más visceral, y el público, que ya lo había descubierto y amado antes, conectó aún más profundamente con él, porque ahora escuchaban en su música no solo talento, sino también la historia de un guerrero. Esta historia es un recordatorio potente y necesario de que en el mundo del espectáculo, en ese universo deslumbrante de las luces brillantes y los aplausos, a menudo se esconden sombras profundas, intereses ocultos y maniobras poco éticas. La competencia puede ser feroz, y no todos los que se presentan como tus aliados o tus guías tienen tus mejores intereses en mente. El maestro, a pesar de su reputación impecable y su aparente mentoría, demostró tener una cara mucho menos amable, una que prioriza las ganancias, las estrategias de negocio y la dominación del mercado por encima del desarrollo artístico genuino y la lealtad hacia sus pupilos. Y aunque este tipo de maniobras puedan tener éxito a corto plazo, en el panorama inmediato, a la larga, la autenticidad, el talento puro y la perseverancia de artistas como Demet son los que prevalecen y dejan una huella imborrable. La verdad es que esta información, aunque pueda sonar dura o incluso decepcionante, también tiene un componente liberador. Saber que no fue una cuestión de falta de talento, ni un error en la producción, ni una falta de conexión con el público, sino una jugada calculada y desleal, permite entender mejor lo que sucedió y apreciar aún más el arduo camino que Demet ha recorrido para llegar a donde está hoy. Es una lección sobre la perseverancia inquebrantable, sobre la importancia vital de rodearse de un equipo leal y ético, y sobre el poder inmenso del arte para superar las adversidades más complejas. Y para terminar, quiero que se queden con una idea clara y poderosa: el talento, cuando es real, cuando está respaldado por una pasión genuina y una visión artística auténtica, siempre encuentra la manera de brillar. A veces tiene que luchar más duro, superar obstáculos inesperados, enfrentar traiciones dolorosas, pero la esencia de la música y del arte es inquebrantable, es una fuerza imparable. Demet es un ejemplo viviente de ello, una inspiración para todos aquellos que persiguen sus sueños contra viento y marea. Hemos llegado al final de esta historia tan reveladora, tan llena de giros inesperados y lecciones de vida. Espero de verdad que les haya parecido tan fascinante, tan impactante como a nosotros nos ha resultado desentrañarla. Hemos descubierto cómo un productor, en lugar de ser un impulsor del talento, puede convertirse en un freno deliberado, y cómo la ambición desmedida y la falta de ética pueden llevar a acciones que impactan directamente, y de forma devastadora, en el futuro de un artista prometedor. Hemos visto cómo Demet, a pesar de todo, supo levantarse, reinventarse y conquistar su espacio en la industria, demostrando una fortaleza interior admirable. Max y más gracias por acompañarnos en este vídeo. Su tiempo y su atención son lo más valioso para nosotros, y nos impulsan a seguir buscando y compartiendo estas historias. Nos encantaría saber qué opinan de esta impactante revelación. ¿Creían que este tipo de maniobras, tan oscuras y calculadas, podían ocurrir en la industria musical?
¿Qué pensarían si les sucediera algo así en su propia carrera, o en la de alguien cercano? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leerlos, debatir con ustedes y crear una comunidad de pensamiento crítico y apasionado. Y si les gustó este contenido, si les pareció interesante y quieren ver más revelaciones, análisis profundos y secretos de la industria que a menudo se mantienen ocultos, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a poder traerles más y mejor contenido. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse ahora mismo a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, llenos de historias como esta y mucho más. Nos vemos muy pronto con más contenido que les hará pensar y vibrar. Un abrazo enorme para todos.